Bueno, pues ya estamos de vuelta con el tercer vídeo explicativo de qué es soberanía ciudadana, donde nos adentraremos en la cuestión de la problemática del constitucionalismo. O dicho de otra manera, ¿por qué a las bases sociales, en España fundamentalmente, ya no les vale el constitucionalismo? Lo primero que hay que decir es que es obsoleto. Nace o se fragua, a fin de cuentas, en la Revolución Francesa. Revolución Francesa, finales del siglo XVIII. Como precedente tiene a la Revolución Inglesa, Cromwell contra Carlos I de Inglaterra, que termina en un constitucionalismo monárquico, en la llamada Revolución Gloriosa. Seguidamente tenemos la Revolución Norteamericana, con su Declaración de Independencia de 1776. La Revolución Norteamericana toma de aquel constitucionalismo, pero lo estratifica en sí mismo, quitando la cuestión monárquica. Y es donde nace, en ese país, el verdadero constitucionalismo. Ahí hay que referirnos a un pensador, como le dicen en el mundo académico, no muy valorado intelectualmente y bastante nocivo para los intereses de la sociedad allende el tiempo. Este pensador era James Madison. James Madison, que fue el secretario de Estado del cuarto presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson. James Madison planteó y aplicó aquello en lo que se basa medularmente el sistema constitucionalismo actual en España, que era la teoría de grupo y la praxis de la gestión de grupo. No es la sociedad gregariamente, como debería ser en democracia, sino los grupos representativos. James Madison planteaba de que el Estado, como grupo preponderante, tenía que crear muchos grupos representativos de los intereses de las bases que actuaran como intermediario al objeto de que en la procura de sus objetivos contrarios entre sí, dichos grupos lucharan entre sí. Y así se diezmaban de manera de que tuviesen desventaja a la hora de enfrentarse al grupo preponderante de todos, o sea, el Estado de las élites. Y eso es lo que tenemos hoy por hoy en España. Y eso es a lo que nos referíamos en el vídeo anterior sobre el fracaso del exilio tradicional cubano en España, que se guió ciegamente por la teoría del grupo, pensando que con ella podía acabar con el comunismo en Cuba desde España. En fin, esto nos lleva a que después de esta saga de actos históricos, que va desde la Revolución Inglesa hasta la Francesa, tenemos el constitucionalismo español propiamente. ¿Cuándo surge? 1808. Entra Napoleón a España, invade Napoleón España y establece la primera constitución española, que es el Estatuto de Bayona, de 1808. Un estatuto que, le guste o no, es la esencia conceptual y funcional de todas y cada una de las constituciones que ha habido en España desde entonces hasta la del 78. Desde la Constitución de la Pepa, de la Constitución de Cádiz de 1812, pasando por toda suerte de reformas de constituciones que ha habido hasta llegar a nuestros días, a la nefasta, y digo nefasta, Constitución de 1978, porque no es una constitución propiamente libertaria, ni siquiera basado realmente en los principios liberales auténticos, que aunque fuesen anacrónicos en nuestro tiempo, por lo menos algo de sufrimiento nos quitaría en esta España actual. Y lo decimos ¿por qué? Porque esa constitución fue hecha con el concurso de los comunistas. Los comunistas los mismos comunistas que habían perdido la guerra civil que hicieron para sovietizar a España. Esos comunistas que aplicaron en la elaboración de la Constitución de 1978, aplicaron aquellas indicaciones tangibles, concisas,
que había creado el equipo de Lenin en la Tercera Internacional y que allende el tiempo se habían especializado mucho en cómo asaltar los regímenes constitucionalistas para la reforma de las constituciones. Perdón. Luego quiero decir, los comunistas lo que hicieron fue engendrar en la Constitución de 1978 española un alien, como esa película del alien. Un alien que era meter en la propia normativa esencial del propio sistema español aquellos preceptos que cuando se dieran las condiciones permitieran establecer un proceso constituyente de reforma de la Constitución hacia el comunismo. De hecho, de eso ya haremos un vídeo muy conciso, porque hay normas muy concretas dentro de la Constitución hechas para descarrilar la Constitución. Después tenemos otra cuestión. La Constitución propiamente, la Constitución actual propiamente, no es aplicable. Los preceptos son totalmente contradictorios. Prácticamente todo el entramado del articulado, la trama articular que tiene esa norma, es contradictoria y no se puede aplicar. Nos dan la impresión de que sí porque nos adoctrinan en ello, pero no es real. Parte de preceptos muy esenciales, por ejemplo, como el modelo de Estado. El modelo de Estado, según la Constitución, es un Estado social y democrático de derecho. Eso es totalmente contradictorio, porque el Estado social, y dentro de la definición del Estado social, incluso la que la misma norma contempla, en realidad es el mismo concepto, desde Hegel hasta Carlos Marx. Es el Estado comunista, ni más ni menos. O es un Estado social o es un Estado de derecho, donde el sujeto supuestamente pueda enfrentarse como igual ante la justicia, ante el propio Estado. ¡Ja! Eso no, ni los constitucionalistas lo creen. La economía. La economía es una economía social y de mercado. O sea, una economía general, donde el Estado dispone, y una economía de mercado, donde los actores económicos como células privadas e independientes actúan entre sí. Pues no, es imposible. O una cosa u otra. Los comunistas le llaman peyorativamente al constitucionalismo capitalismo. Ya sabemos por qué. Pues no. O capitalismo o comunismo. Una de las dos. No se puede mezclar el yogur con la sopa de pollo, por decirlo vulgarmente. Y después tenemos la cuestión fundamental de disfuncionalidad de esta norma, que es la soberanía. La soberanía recae en el pueblo español, de una manera tal, soberano es quien manda y quien decide y quien ordena. Mientras no ordene ni mande sobre el pueblo español, no es soberano. Y después, en el artículo 67, punto no sé cuánto, dice claramente que no, que el régimen o la función de mandato en el sistema político español es que los gobernantes no están ligados al mandato imperativo. O sea, quiere decir básicamente, porque ellos con esa jerga confunden a la gente, quieren decir básicamente que el gobernante que esté mandando en España, sea por una de las elecciones fraudulentas del sistema fraudulento electoral, o sea, por libre designación a dedo, ese gobernante puede hacer absolutamente lo que le dé la gana con tu vida, aunque los 45 millones de españoles estén ahí a sus puertas diciéndole que no. Tiene toda la prerrogativa legal para hacer lo que le dé la gana. O sea, no estamos entonces en una democracia por ese precepto, estamos en una dictadura o neodictadura, o como se le quiera llamar. La otra cuestión por la cual no nos vale este sistema está ya en el sujeto social. Cuando empezó el constitucionalismo tenía mucho fundamento un sistema como ese. ¿Por qué? Porque las élites gobernantes eran en realidad élites o grupos de personas con una capacidad objetiva muy grande. O sea, había pocas familias verdaderamente ricas en comparación con una población totalmente pobre.
Y esas familias totalmente ricas tenían acceso privilegiado a la información. Entonces ahí había una ventaja respecto a los ciudadanos de la base social. Al margen de la capacidad subjetiva, quiero decir, al margen de que aquel de la familia rica elegido para gobernar a la sociedad no fuera ni más inteligente ni más capaz, potencialmente hablando, que una persona cualquiera de la base social. Pero ellos tenían esa prerrogativa. Dominaban la información y en esa gestión podían entonces articular políticas que fuesen beneficiosas de una manera o de otra para la base social en general. Incipiente base social coetánea. ¿Qué pasó con el devenir de la experiencia? ¿Qué pasó? Ocurrió un proceso inverso. Ocurrió que la base social, en la medida en que fue accediendo a la renta y accediendo a la información, comenzó a explotar su verdadera potencialidad. Y su verdadera potencialidad ha llegado a cumbres tan altas que cualquier élite gobernante desde fuera no es capaz de superarla. O sea, fue superando a todos y cada uno de las élites que dominaban la sociedad. Y llegó un momento en que los propios sujetos dentro de la base social, los propios ciudadanos, con capacidad ya material, porque muchos se enriquecieron, muchos se agruparon de una manera más efectiva, muchos fueron capaces de explotar por primera vez su capacidad subjetiva, inteligencia, etcétera, talento, tal, porque ya tenían acceso a la información, y ese acceso a la información le dio posibilidad de formación y de autoformación. Y esa autoformación hizo que los sujetos de la base social fueran muy superior a los sujetos de las élites gobernantes. ¿Y por qué? Por otra norma o otro fenómeno que también se dio durante todo este tiempo. Y es algo ya referido a la dialéctica, desde Platón. Y es que las élites gobernantes, una vez que alcanzan su objetivo, como todo hombre a fin de cuentas sobre la faz de la tierra y la historia, una vez que alcanzan su objetivo, lo que quieren entra de pronto la fase de la necesidad de la preservación, de preservarlo. Y la preservación de lo conseguido es la estabilidad. La estabilidad de un sistema conseguido por unas élites va en contra del cambio constante, del dinamismo de cambio constante que necesitan las bases sociales en la procura de su lugar gregario y en la procura de la explotación de todo su horizonte de capacidad y necesidad, o sea, de su talento. En la sociedad, ya no mensualmente, semanalmente, incluso dentro del mismo día, los actores económicos y la interacción política de los propios ciudadanos necesitan cambios constantes de normativas, de procedimiento, de enfoques, de comprensión. Y eso a las élites les hace inestable. Eso a las élites les procura un sistema de poder que es susceptible de perderlo, de poder perder el poder. Por eso las élites llega un momento en que ya no podían dominar la sociedad les imponía demasiadas condiciones y demasiados requerimientos muy altos que les superaban para poder tener opción de dirigir dignamente la sociedad, que llegó un momento en que ya optaron por el despotismo, por la imposición, que es exactamente lo que tenemos hoy por hoy en España, y más aún en España. Otra cuestión por la cual no nos vale el constitucionalismo: no fue hecho para las poblaciones de perfil conductual y cultural latino, excepto la latinidad de los franceses, que es diferente y va por otros derroteros a todos los pueblos salidos del Lacio, incluidos obviamente los italianos, los primeros, y ya que decir de España y la gran España, toda América Latina. Nunca ha sido un sistema que haya funcionado en este tipo de cultura. No andaremos ahí porque ahí sí que hay mucha lasca de dónde sacar, pero digamos que es incompatible con la cultura de la relación entre un individuo y el grupo para la superación de los sujetos latinos. Fue un sistema hecho para poblaciones de cultura anglosajónica, y en realidad,
aunque se refiere a la Revolución Inglesa como el artífice del sistema, en realidad solamente hay que centrarse en la Revolución Inglesa y en la Revolución Norteamericana para entender que realmente el sistema ha sido hecho para ellos, solo para ellos, y funciona para ellos, o ha funcionado mucho mejor en esas poblaciones. Ahora tienen los problemas porque ya el ciclo histórico va decayendo y es completamente normal, pura dialéctica. Dialéctica no hegeliana, que eso es un gran fraude. La dialéctica de Platón, la original de la que bebe todo Dios. O sea, que realmente el constitucionalismo, por esa razón dialéctica, no nos vale. Y después la otra cuestión, que es lo que habíamos dicho. Realmente la Constitución Española de 78 se hizo por una de las facciones que incursionó en su elaboración para descarrilarla al final, para destruirla y convertirla en comunista. Ni más ni menos, ni más vuelta. Eso nos lleva a que nosotros en este momento estamos atrapados como ciudadanos entre la espada y la pared. Estamos ante un constitucionalismo que es decadente y que no nos vale y que es el culpable de que existan los comunismos en el mundo y dentro de España, y un comunismo que quiere retrotraernos a lo peor, al peor sufrimiento de toda la historia de la humanidad. Y eso es inaceptable. Hay que entender una cosa. España no es la Constitución. España no son las élites gobernantes. España, mucho menos aún, España tiene alguna relación con esas izquierdas degeneradas. España es la nación, y solo la nación. Y la nación es antropológicamente una serie de conductas y de costumbres culturales que identifican a los sujetos dentro de una misma región. Eso es una riqueza cultural que, si se descarrila, no existe la posibilidad de establecer un sistema político coherente. Porque los sistemas políticos tienen que estar totalmente relacionados y dependientes al sujeto cultural. Por eso, la democracia, la que todos invocan y nadie aplica, la verdadera democracia, sí funciona en los países de corte latino. Y de hecho, de allí viene. En fin, en conclusión de todo esto, les digo abiertamente, hoy por hoy, en España, ya no tenemos un sistema constitucional. Aunque lo diga el Estado y las élites, por su propio interés. Hoy por hoy en España lo que tenemos, tanto jurídicamente como en la praxis degenerada y la aplicación del descarrilamiento del propio sistema por parte de las izquierdas, lo que tenemos es un precomunismo y que a nadie le quepa la menor duda. Y los ciudadanos, perdón que lo diga tan consuetudinariamente, estamos bien jodidos si no despertamos ante esa realidad y entendemos que para poder acabar con las facciones más degenerantes que peor daño nos hacen, no tenemos que defender a esas otras facciones que igualmente nos hacen daño y son culpables de las primeras. Tenemos que nosotros crear nuestro propio modelo, nuestro propio sistema y continuar en la historia. Que es a fin de cuentas de lo que va este bloque de explicar qué es soberanía ciudadana.